Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy aprovechando que todavía tenemos un poco de la fiebre del mes de Batman el pasado septiembre, vamos a revisar una miniserie que personalmente no había leído, creo que está un poco olvidada, pero que realmente creo que vale la pena. Se trata nada menos que de Batman Dead and the Maidens, una historia escrita por Greg Rucka como una miniserie allá por el año 2003 con arte nada menos que de la leyenda Klaus Jansson, sí, el Klaus Jansson que fue entintador de Frank Miller en Dark Knight Returns y también en su run de Daredevil. Como les digo, esta historia escrita por Greg Rucka ya tiene tiempo que no se había reimpreso. Actualmente se sacó un nuevo TPB de esta historia, ya con los logotipos nuevos de DC, pero aquí tenemos una de las ediciones antiguas. Igual cualquiera de las dos ediciones trae el mismo contenido. Igual pueden revisarlo digitalmente. Creo que es una historia que realmente vale la pena mencionarse, sobre todo ya que es el debut de uno de los personajes que ha tenido más relevancia dentro de las series de televisión durante los últimos años, que es Nyssa Al Ghul, la otra hija de Ra's al Ghul. Así que pues vamos a revisar Dead and the Maidens. Si ustedes nunca han leído esta historia, les puedo comentar que fue una miniserie de 9 números publicada, les digo, por DC Comics allá en el año 2003. Fue independiente del título de Batman, pero sí tuvo un prólogo que se publicó en Detective Comics simplemente para poder promocionar esta historia de Greg Rucka. Recordarán que también Greg Rucka tiene experiencia dentro del título de Batman, escribió por allá la miniserie de el título regular de Gotham Central, el cual ya fue publicado el primer tomo en México y por ahí se había mencionado que probablemente lanzarían el segundo próximamente. En el caso del ya en esta historia en sí, lo que vamos a estar viendo es justamente la presentación de Nyssa Al Ghul, o aquí referida al principio simplemente como Nyssa. Los que hayan visto las series de televisión recordarán que este personaje salió en la serie de Arrow. También a la parte que se presentaba el personaje de Ra's al Ghul, se hacía hincapié que este personaje existía dentro del universo de Arrow y muchos pensamos en su momento que se hacía simple y sencillamente para no utilizar el personaje de Talia, que estaba más relacionado en aquel entonces por las películas de Nolan, ya con la mitología de Batman. Ya posteriormente sí aparecería Talia al Ghul, pero uno de los personajes principales que tuvo relevancia fue Nyssa. Aquí lo que nos van a presentar es justamente cómo Ra's al Ghul decide que quiere hacer un trato con Batman. Ya es un Ra's al Ghul que está perdiendo los efectos del Pozo Lázaro. Lo que quiere es hacer una tregua con Batman para que él pueda tener acceso a un Pozo Lázaro sin que Batman lo esté impidiendo, poder recuperar la juventud. Y a cambio a Batman le va a proporcionar una pócima con la cual, según le menciona Ra's al Ghul, va a poder hablar con sus padres fallecidos. Gran parte de la miniserie lo que vamos a estar viendo es la decisión de Batman si utilizar o no esta pócima, si le conviene o no, qué tan ético sería. Consulta a varios personajes, incluyendo a Alfred, si debería o no usar esta sustancia. Es más, si es posible que pueda hacerlo este líquido o si simplemente es algún truco de Ra's al Ghul. Pero por el lado de este villano, lo que vamos a estar viendo es justamente la presentación de Nyssa, quien al principio no se nos dice que es su hija. Simple y sencillamente nos dicen que es un personaje que ha estado relacionado con él desde hace muchos, prácticamente siglos. Han tenido una relación algo eh, áspera y poco a poco, según nos mencionan en esta historia y conforme van avanzando los números, vamos a estar viendo varios flashbacks de varios encuentros que han tenido, específicamente cómo comenzó siendo una hija muy devota y poco a poco fue perdiendo la fe en su padre, a pesar de que según Ra's al Ghul él estaba haciendo el bien, tratando de traer un equilibrio al mundo, y Nyssa poco a poco se fue dando cuenta que tenía ciertos choques con lo que viene siendo eh, la forma de pensar de Ra's al Ghul. A esto súmenle que el personaje también tiene la inmortalidad que tiene el personaje, tiene la juventud alargada y conforme va pasando el tiempo vamos a estar viendo que a lo largo de los siglos ella fue teniendo familia, fue teniendo descendientes, pero que tuvieron ciertas tragedias que al final, ya en el tiempo presente, decide que va a tener que acabar con Ra's al Ghul definitivamente. Realmente les puedo decir que es una historia que me sorprendió, me gustó mucho, sobre todo cómo presentan a este personaje de Nyssa al Ghul como
un personaje que ya tiene todo planeado, es una raza al Ghul femenina, ya tiene la experiencia de siglos, es más capaz incluso que Talia le llega a hacer frente a ella y derrotarla, pero sobre todo creo que el trasfondo del personaje es uno de los puntos más importantes. También mencionarles que me recordó de cierta manera a lo que viene siendo el número de Batman White Knight, el de Mr. Freeze que se llamó Von Freeze, que fue un especial que hizo Sean Murphy con arte también de Klaus Jansson, donde mencionaba el pasado eh, de Mr. Freeze en lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, de ahí venía su familia, y justamente es lo que se nos presenta aquí en la historia, también de cierta manera relacionado con Nisa, por ahí tiene mucho hincapié y mucho desarrollo lo que viene siendo lo que le pasó a ella, que no se los quiero spoilear dentro de la Segunda Guerra Mundial, y no me sorprendería que también Klaus Jansson aconsejara a Greg Rucka a incluir esta parte en el pasado del personaje, ya que según mencionaba Sean Murphy en aquel one shot, él se inspiró mucho en lo que le platicó que Klaus Jansson sobre lo que pasó su familia en la Segunda Guerra Mundial, entonces realmente es una historia que hasta tiene ciertos toques de realidad. Del lado de Batman les puedo decir que la parte esta de la discusión que tiene en sí mismo, este debate sobre usar o no la pócima, sí lo deja muy de lado durante los primeros números. Prácticamente tenemos dos historias corriendo a la par. Por un lado Batman independiente con esta decisión y por otro lado Nisa haciendo su plan, pero conforme van avanzando los números se van unificando las dos historias hasta llevarnos a un desenlace que en lo personal creo que termina bien, pero que ya dentro de los cánones actuales de Batman, pues ya no encajaría tanto dentro de lo que se nos presenta el día de hoy. Es una historia entretenida, como les digo, no es muy complicada, es divertida de leer, tiene buen arte de Klaus Jansson. Y salvo el final, como les digo, creo que es una buena experiencia leer esta historia. No hay que leer mucho para entenderla, simple y sencillamente verla como una historia más de Batman y sobre todo el que se presente a este personaje que muchos conocimos por las series de televisión y que veamos su origen y todo lo que hizo dentro de los cómics. Y pues prácticamente con esto terminamos la reseña del día de hoy. Estén al pendientes porque todavía tenemos varias reseñas que les vamos a estar trayendo en estos días. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.